Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta serie de seminarios web o webinars. Mi nombre es Antonio Guzmán, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Alberta, Canadá, y hoy les voy a estar presentando el seminario web titulado Demografía aplicada a la vegetación. Dentro de este seminario web tengo preparados 7 grandes tópicos que me gustaría cubrir. Inicialmente me gustaría responder la pregunta ¿qué es demografía? ¿Qué entendemos por esta técnica? Seguidamente, pretendo cubrir aspectos relacionados con la determinación de la temperatura y teoría asociada a la demografía que debemos conocer para hacer un uso correcto. Seguidamente, voy a explicar a grandes rasgos el funcionamiento de algunos sensores que se utilizan comúnmente en la demografía, como son las cámaras infrarrojas, y algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para su uso, como es la emisividad. Asimismo, voy a realizar una comparación a grandes rasgos de lo que es la demografía y los termopares, como aquellos dos sistemas que se utilizan comúnmente o que se aplican comúnmente en la vegetación. Finalmente, voy a mostrar 4 ejemplos sobresalientes sobre la actual aplicación de la demografía al estudio de la vegetación. ¿Qué es demografía? La demografía es una técnica que permite determinar la temperatura de objetos sin necesidad de hacer contacto físico, a partir de energía emitida por dichos objetos en espectro infrarrojo lejano. Dentro de este concepto sobresalen dos grandes aspectos que describen la demografía como parte de los sensores remotos. Inicialmente, este concepto de demografía describe que no hay necesidad de hacer contacto físico, el cual es un descriptor básico de un sensor remoto. Y posteriormente el concepto de demografía define el tipo de sensor, como un sensor pasivo, el cual mide de forma pasiva la energía emitida por los objetos, la cual es la radiación térmica. En la actualidad existen diferentes métodos para medir la temperatura. Sin embargo, ninguno de los métodos existentes mide la temperatura de forma directa. Todos los métodos miden el efecto de la temperatura sobre parámetros determinados. Por ejemplo, el funcionamiento de un transmisor, que es un sensor de temperatura, se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con respecto a la temperatura. Asimismo, un termómetro brinda un valor de temperatura basado en el efecto de la temperatura sobre la dilatación o la contracción de un volumen de alcohol o mercurio. Por su parte, un termopar brinda un valor de temperatura basado en el efecto del gradiente térmico sobre el voltaje de dos conductores, mientras que las cámaras infrarrojas brindan un valor de temperatura basado en la cantidad de energía que emite un objeto a una temperatura determinada. Y bueno, ¿qué tipo de energía detectan las cámaras termales o infrarrojas? Bueno, el tipo de energía que detectan estas cámaras son la energía emitida en el espectro infrarrojo lejano. Como algunos de ustedes sabrán, la energía viaja a través del espacio en forma de ondas, y existen ciertos tipos de ondas que nosotros podemos y no podemos percibir. Por ejemplo, nosotros podemos percibir con nuestros ojos las ondas dentro del espectro visible, las cuales se encuentran entre 0,38 y 0,78 micrómetros. Sin embargo, nosotros no podemos percibir las ondas dentro del espectro infrarrojo lejano, las cuales se encuentran entre 6 y 20 micrómetros. Nosotros no podemos percibir esto debido a que nuestros conos y bastones dentro de nuestra retina no pueden llegar a captar este tipo de longitud de ondas. Sin embargo, las cámaras termales se encuentran especializadas para captar este tipo de onda. De forma ilustrativa, este esquema representa una escala aproximada de longitud de onda. La longitud de onda dentro del espectro visible tiene una escala aproximada de microorganismos como protozoarios, que nosotros no podemos determinar a simple vista. Sin embargo, la longitud de onda infrarroja, la cual es la que detecta las cámaras termales, tiene una escala aproximada a una punta de una aguja. En ciertas ocasiones, nosotros no podemos percibir este tipo de longitud de ondas. Sin embargo, cuando hay una gran intensidad de energía por parte de estas ondas, nosotros podemos usualmente sentirlas con nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos cerca de una fogata.
¿Qué tanta energía nosotros podemos sentir cerca de una fogata o qué tanta energía una cámara térmica puede captar proveniente de un objeto va a depender de la temperatura de dicho objeto? Y es aquí donde quiero hacer una breve introducción a las leyes asociadas a la termografía. Inicialmente, la ley de Stefan Boltzmann nos dice que un cuerpo a una temperatura determinada puede interactuar con el medio y emitir energía. La cantidad de energía que este cuerpo va a emitir va a depender de la cuarta potencia de su temperatura y su habilidad de emitir energía, que se le considera como emisividad, la cual voy a discutir posteriormente. Sin embargo, no toda la energía que emite un cuerpo se encuentra asociada a un solo tipo de longitud de onda. Es aquí donde la ley de Planck entra en juego, la cual nos dice que la cantidad de energía emitida por un cuerpo no solamente está determinada por su temperatura, sino también por su longitud de onda. Donde cuerpos que tienen mayor cantidad de temperatura, por ejemplo el Sol, va a llegar a emitir energía a ondas más pequeñas, mientras que cuerpos con menos temperatura va a llegar a emitir energía a ondas más largas. Saber cuál es el pico máximo de emisión de energía de un objeto a cierta longitud de onda y a determinada temperatura se puede conocer a partir de la ley de desplazamiento de Weiss. Esta ley nos dice que el pico máximo de emisión de energía se puede calcular según la temperatura y una constante. La utilidad y lo interesante de esta ley de desplazamiento es que objetos muy calientes como el Sol tienden a tener picos máximos de emisión de energía dentro del espectro visible, como este de acá. Mientras que objetos a una temperatura terrestre, como de 23 grados centígrados, tienden a tener picos máximos de emisión de energía a longitudes de onda más grandes, como lo son las longitudes de ondas infrarrojas. Son este tipo de longitudes de ondas en donde las cámaras infrarrojas se especializan a capturar. Pero para que se dé una captura de energía y en uso de esa información, las cámaras infrarrojas utilizan una serie de pasos. Esta serie de pasos se basan, en general, en que la energía o radiación infrarroja proveniente de cualquier objeto, en este caso la vegetación, pasan dentro de la cámara y calienta un sensor conocido como sensor píxel. Este calentamiento produce un cambio en la resistencia de dicho sensor, y este cambio en la resistencia del sensor está previamente calibrado a valores de temperatura, por lo que al final cada sensor píxel puede representar en una imagen térmica un valor independiente de temperatura. La cantidad de valores independientes de emisión de temperatura que puede llegar a tener una imagen térmica va a estar determinada a partir del número de píxeles de dicha imagen. En general, la mayoría de cámaras infrarrojas tienen la capacidad de producir imágenes térmicas con miles de píxeles. Esta imagen térmica que ustedes ven aquí tiene más de 76.000 píxeles, lo que representa 76.000 puntos de medición de temperatura. Quiero aclarar que en el mercado no todas las cámaras infrarrojas llegan a producir imágenes con este mismo número de píxeles, y no todas las cámaras infrarrojas tienden a tener las mismas características. En general, en el mercado se pueden encontrar cámaras infrarrojas que trabajan con anchos de banda entre 7.3 y 13 micrómetros, y la mayoría de este tipo de cámaras pueden llegar a detectar temperaturas entre menos 20 y 650 grados centígrados. Ciertas cámaras infrarrojas, por su parte, ofrecen productos como imágenes fusión, las cuales capturan al mismo tiempo una imagen RGB y una imagen térmica. Sin embargo, debido a que las imágenes térmicas se derivan de valores de radiación, estas requieren usualmente conocer de diversos parámetros para sus procesamientos y softwares especializados. Son 4 los parámetros que usualmente se requieren conocer para hacer el procesamiento de las imágenes termales. En el campo, usualmente se requiere conocer la temperatura atmosférica, como aquella temperatura entre el objeto que está emitiendo la energía y la cámara que está captando dicha energía, la humedad relativa del ambiente y la distancia de trabajo, como aquella distancia entre el objeto que está emitiendo la energía y la cámara que se está captando. Dependiendo de la distancia de trabajo, la temperatura atmosférica y la humedad relativa va a llegar a afectar en gran medida lo que es los valores de temperatura. Si se tiene una distancia de trabajo muy pequeña,
Estos parámetros de temperatura y humedad probablemente no afecten mucho los valores de temperatura que se pueden proyectar en la imagen termal. Sin embargo, si tienen distancias de trabajo muy grandes, más de 20 metros, estos dos parámetros, temperatura atmosférica y humedad relativa, tienen una gran importancia en lo que es una evaluación de las estimaciones de temperatura que se pueden llegar a percibir. Hay otro parámetro que usualmente se debe conocer para hacer las estimaciones de temperatura, y este parámetro es la emisividad. La emisividad es un parámetro que describe la habilidad de un objeto para emitir radiación en comparación con un cuerpo oscuro, a una misma temperatura y a una misma longitud de onda. Esta emisividad se encuentra implícita dentro de la ley de Stefan-Boltzmann que expliqué anteriormente y que describe la cantidad de energía que puede emitir cualquier objeto de acuerdo con la cuerda de potencia de su temperatura y su emisividad. La emisividad es un parámetro que puede variar entre 0 y 1, donde un valor de 1 describe un cuerpo oscuro que tiene una gran habilidad de emitir energía, mientras que un valor de 0 describe un cuerpo con poca habilidad de emitir energía. Este gráfico muestra la capacidad de los cuerpos para emitir energía de acuerdo con su emisividad. Un cuerpo negro o un cuerpo oscuro que tiene una emisividad de 1 tiene una alta capacidad de emitir energía en comparación con lo que es un cuerpo gris. Sin embargo, hay otro tipo de cuerpos que se considera como cuerpos no grises, los cuales emiten energía de forma irregular a través del espectro infrarrojo. Usualmente, ese tipo de comportamientos son los que se llegan a encontrar en la vegetación o en las hojas. Usando las mismas cámaras infrarrojas es posible llegar a determinar la emisividad de las hojas. Para esto, usualmente se utiliza una técnica conocida como emisividad de referencia, la cual consiste en medir al mismo tiempo la cantidad de radiación emitida por tres cuerpos a una misma temperatura. Estos cuerpos son un repositorio de agua limpia, el cual tiene usualmente una emisividad de 0,98, un trozo de aluminio alrededor de este repositorio para corregir los efectos de la radiación reflejada por los alrededores, y nuestras hojas de interés, las cuales se deben colocar flotando durante más de un minuto durante dicho repositorio de agua. Prestando la radiación reflejada a los alrededores, a la radiación de nuestra hoja de interés y el repositorio de agua, es posible llegar a realizar una regla de 3 y estimar con esto la emisividad de nuestras hojas de interés. Los gráficos de esta diapositiva muestran valores de emisividad obtenidos con esta técnica. El gráfico a la izquierda muestra valores de emisividad para cultivos, mientras que el gráfico a la derecha muestra valores de emisividad para especies forestales como lo son árboles y lianas. En todo caso, en muchas ocasiones no es posible llegar a conocer previamente la emisividad de nuestras especies de interés. Es por esto que en la literatura se recomienda utilizar un valor de 0,97 de emisividad para hacer los cálculos de temperatura, el cual es ampliamente aceptado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que variaciones de 0,1 en emisividad pueden llegar a causar errores de 0,8 grados centígrados aproximadamente en las estimaciones de temperatura utilizando termografía. En estudios que se requieren conocer la temperatura de la vegetación, usualmente se utilizan dos tipos de sistemas: el sistema de termopares o el sistema de cámaras infrarrojas o termales. Son varias las diferencias y ventajas que ofrecen ambos sistemas, las cuales quiero resaltar. Pero para hacer una justa comparación, voy a explicar previamente cuál es el funcionamiento o cómo es el funcionamiento de los termopares. En general, los termopares funcionan bajo la teoría del efecto termoeléctrico, en donde cualquier conductor afectado por un gradiente térmico va a generar voltaje. Cuando un sensor, un termopar, detecta las diferencias de voltaje generadas por dos metales conductores, es posible brindar a tiempo real un valor de temperatura. Hay ciertas consideraciones que hay que llegar a tener para utilizar previamente unos termopares. Estas consideraciones han sido publicadas por estudios científicos desde 1973, las cuales destacan que hay que tomar en cuenta la conductividad de los metales conductores,
el cual puede ir perdiéndose a través del tiempo, hay que tomar en cuenta el punto de contacto del conductor para hacer buenas mediciones de temperatura y también, no menos importante, hay que tener muy en cuenta lo que es la calibración de los sistemas. Dentro de la tabla de diapositiva, describe algunos aspectos más importantes cuando se comparan los termopares y las cámaras infrarrojas. Desde el punto de vista de calibración, los termopares siempre requieren calibración, mientras que las cámaras infrarrojas, la calibración viene determinada por fábrica. Desde el punto de vista de medición, los termopares siempre requieren hacer contacto con nuestro objeto de interés, mientras que las cámaras infrarrojas, al ser un sensor remoto, no requiere hacer contacto. La cantidad de puntos de medición que se pueden llegar a tener con los termopares va a depender de la cantidad de metales conductores que se tengan, o la cantidad de termopares. Mientras que las cámaras infrarrojas, la cantidad de puntos de medición viene determinada a partir de la cantidad de píxeles de dichas cámaras. La información en termopares se puede almacenar a través de archivos de texto utilizando dataloggers, mientras que en las cámaras termales o infrarrojas se pueden almacenar a partir de videos o imágenes. El procesamiento de datos por parte de los termopares viene descrito por medio de curvas de calibración, mientras que en las cámaras infrarrojas el procesamiento de datos viene descrito a partir del uso de softwares especializados. El precio de los termopares es un precio relativamente económico, mientras que en las cámaras infrarrojas el precio es más moderado. Y algunas desventajas que llegan a brindar los termopares es que los termopares se ven afectados por la conducción, la convección y la radiación, mientras que en las cámaras infrarrojas la mayor desventaja es que se requiere conocer la admisividad para hacer cálculos de temperatura. Dentro de las ventajas de los termopares, cuando no existe un buen contacto o una buena conducción con nuestro objeto de interés, es muy probable llegar a obtener errores importantes en las mediciones de temperatura. Como por ejemplo, se encuentra esta imagen. El color del sensor, que representa un valor de temperatura, no es el mismo que el color de la superficie de la hoja. Estas diferencias de colores, que representan diferencias de temperatura, pueden estar asociadas a una pérdida de conducción o una pérdida de contacto con la superficie de la hoja. Asimismo, en condiciones de campo, cuando se estudia la vegetación, en muchas ocasiones no es recomendable colocar los termopares en la cara superior de la hoja, debido a que este termopar puede estar afectado por la radiación en condiciones de campo. La termografía tiene un gran potencial para estudiar la vegetación, y actualmente son muchas las aplicaciones que se están dando. Dentro de esta presentación voy a explicar brevemente 4 estudios sobresalientes de la termografía aplicada a la vegetación. En el primer estudio, en un bosque templado en Suiza, los investigadores estaban buscando conocer cómo la presencia o ausencia de ciertas especies puede llegar a afectar la temperatura del dosel del bosque. Para esto, estos investigadores tomaron una serie de fotografías termales en los doseles de una parcela utilizando grúas y cámaras termales. Estos investigadores encontraron que la presencia o ausencia de ciertas especies puede llegar a influir la temperatura del bosque, y la implicación de esto es que estas variaciones en la temperatura pueden llegar a afectar la productividad de dichos bosques templados. Otra aplicación importante es la visualización presintomática de patógenos. Esta imagen es de un estudio que analizó el potencial de la termografía para detectar la infección de virus en hojas de tabaco. Como se puede ver, cuando la infección del virus de la hoja aumenta de A a E, esta se encuentra asociada con leves aumentos en la temperatura en la superficie de la hoja. Sin embargo, antes de que exista una necrosis en la hoja, esta infección no se puede ver a simple vista, pero sí se puede ver utilizando imágenes térmicas, como es el caso que representa la imagen B, donde previamente a que exista una necrosis no se puede detectar la infección. Sin embargo, utilizando imágenes térmicas, esa infección es fácilmente detectada. Otra aplicación importante que se está dando es el estudio del comportamiento de la transpiración de agua en las plantas a través de la termografía.
Este gráfico muestra cómo el comportamiento y la temperatura de hojas de avena se encuentran estrechamente ligadas con cambios en su transpiración. Cada punto dentro de la figura B corresponde a cada imagen dentro de la figura C. Y es aquí cómo aumentos en la transpiración pueden llegar a ser detectados con disminuciones en la temperatura. Bajo sistemas previamente calibrados, esta tendencia permite predecir rápidamente cómo es la transpiración en las plantas, utilizando simplemente videos o fotografías termales. Otro ejemplo sobresaliente de la termografía aplicada a la vegetación es el monitoreo de las necesidades del riego de los cultivos. Esta imagen de aquí muestra cómo altas temperaturas asociadas con colores rojos llegan a describir sitios en el cultivo que requieren riego. Conociendo las variaciones de la cantidad de riego y su temperatura, es muy simple predecir cuáles son las demandas hídricas que requiere un cultivo. Esto es un factor sumamente importante en regiones secas, donde el recurso hídrico es realmente limitante. Dentro de esta diapositiva, adjunto algunas referencias de interés que utilicé en esta presentación, si alguno de ustedes quieren consultar. Con esto quiero terminar mi seminario web y quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Antes de iniciar la sesión de preguntas, que va a ser en algunos instantes, quiero recordarles que este seminario web se va a subir en el canal de YouTube de Tropidrae, y asimismo quiero recordarles e invitarles al próximo seminario web de nuestra compañera Marisa Castro, la cual va a dar inicio a la temática sobre servicios ecosistémicos y nos va a estar hablando sobre la valoración de servicios ecosistémicos.